Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis. Hoy vamos a trabajar del seminario 16 de Un Otro al Otro, de los años 1968-1969. Los conceptos que presenta Lacan, que relaciona, que articula sobre el hecho y el decir. Es el primer video de la sección de teoría del psicoanálisis, en la cual seguramente va a haber gran cantidad de videos. Bueno, se los voy a leer directamente y voy a ir comentándoselos. En la clase 4, que Miller, el traductor de esta versión de Paidós, denomina el hecho y el decir, y el hecho y el dicho, en la clase 4. En la página 60. Vamos a ir trabajando de a poco algunos fragmentos cortos para extraer lo que Lacan propone respecto del hecho y el decir, que no es poca cosa. De hecho, yo lo presenté al modo de placa escrita como cita en una de las redes sociales en el pasado, así que en este momento, en esta oportunidad, voy a hacer el comentario sobre la misma. Voy a ir leyendo los fragmentos, tal vez salteo alguna parte en función de la lectura que les propongo, ¿sí? Entonces dice así, en la página 60, dice Lacan lo siguiente: planteo entonces estas dos referencias, a lo real y al decir. Bien, hablando de eso, por lo tanto dice así: planteo entonces estas dos referencias, a lo real y al decir. Necesitan captar entonces que el sujeto es el efecto, la dependencia de este decir. Solo hay sujeto de un decir. Esto es bien claro, ¿no? Dice que el sujeto es efecto del decir y solo hay sujeto de un decir. Continúo. Decir, por otra parte, que lo real es lo imposible, es también enunciar que es solo el estrechamiento más extremo del decir, en la medida en que el decir introduce lo imposible y no simplemente lo enuncia. Acá le suma al decir el hecho de, esto lo digo yo, acá le suma al decir el hecho de introducir lo imposible, no solamente enunciarlo. O sea que tenemos que en el decir produce el sujeto, ¿sí? Solo hay sujeto de un decir. El sujeto es efecto del decir. Y por otra parte, el decir introduce lo imposible, ¿sí? Lo imposible entendido en tanto que lo imposible lógico de lo real como imposible. Continúa. Un poco más abajo dice: cualquier patos del significante, entiendo, debido al significante, no produce por sí mismo un sujeto. Este patos define simplemente en cada caso lo que se llama un hecho. ¿Se dan cuenta? Acá dice que cualquier patos del significante, patos que viene del griego enfermedad. Cualquier patos del significante, dice debido al significante, es decir, refuerza el hecho de que cualquier patos es debido al significante. El significante está primero que el patos. Cualquier patos del significante no produce un sujeto por sí mismo. O sea, puede estar el patos del significante, pero no por eso un sujeto. No produce en sí mismo un sujeto. Lo que define simplemente en cada caso un patos, cualquier patos, que es siempre el significante, en cada caso lo que define es aquello que se llama un hecho. El patos del significante define un hecho. Miren lo que dice a continuación. Allí se sitúa la brecha donde tenemos que interrogar lo que produce nuestra experiencia, que es algo distinto, y va mucho más lejos que el ser que habla en la medida en que es el hombre. Se distancia de las ciencias humanas. Nuestra experiencia, el psicoanálisis, no trabaja sobre el hombre,
¿sí? Trabaja sobre el sujeto, que es el efecto de un decir, y que en sí mismo introduce lo imposible. Muy bien, vamos un paso más en esta dirección. Justo inmediatamente después de esto dice: más de una cosa en el mundo es pasible del efecto del significante. Todo lo que hay en el mundo solo se vuelve propiamente un hecho si se articula con el significante. Nunca, jamás surge un sujeto sino porque el hecho es dicho. Tenemos que trabajar pues en esta dos fronteras. Entonces dice con claridad que todo lo que hay en el mundo se vuelve propiamente un hecho solo si se articula con el significante, y nunca jamás hay un sujeto si no es porque el hecho es dicho. Muy bien, continuamos. Fíjense, acá Lacan articula lo que hemos mencionado, leído recién, con el sufrimiento, ¿no? Tema central de importancia para nosotros. Miren cómo lo trabaja. Es en la página 63. Dice así: sea como fuere, esta es la diferencia, ¿no? Viene diciendo algo. Dice así: si lo que hacemos nosotros, analistas, opera, es justamente porque el sufrimiento, hay que decirlo, el sufrimiento es un hecho. Hay sufrimiento que es hecho, es decir, que encubre un decir. El sufrimiento quiere ser síntoma, lo que significa verdad. Y acá introduce algo que, bueno, que ramifica, pero lo vamos a reducir para obtener algo y que nos sirva en nuestra lectura y en nuestra articulación de hoy. Y dice así, venía diciendo, el sufrimiento quiere ser síntoma, es decir, quiere ser verdad. Y dice, hago decir al sufrimiento como hice decir a la verdad yo hablo, aunque en términos modulados para uno y otro, y en un tono distinto. O sea que dice que al sufrimiento lo hace hablar, tal como hizo con la verdad, pero no deja de aclarar que de una manera distinta. Dice, el sufrimiento tiene su lenguaje. Bueno, básicamente lo que dicen todos estos fragmentos es que hay sufrimiento que es hecho, es decir, que encubre un decir. El sufrimiento quiere ser síntoma, lo que significa verdad. Por eso hay que ponerlo a hablar. Es necesario ponerlo a hablar, convertirlo en un decir que produzca sujeto, que produzca un imposible, y por ese camino producir una subversión de ese sujeto y un mejoramiento, un bienestar para el que está trabajando en esos temas como analizante. Bueno, terminamos por hoy. Espero les haya gustado la cita. Suscríbanse, dejen su comentario si les gusta, si no les gusta. Les mando un saludo, les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima cita de psicoanálisis.